Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio del Gato Verde Podcast. En la zona donde vivo empieza a hacer un poquito de calor ya, así que está buenísimo para salir a caminar e inspirarse. En el episodio de hoy tenía ganas de hablar un poco acerca de mi relación con el dibujo, cómo empecé a dibujar, quizá como referencia o quizá para que les sirva. Seguramente alguna de ustedes o alguno de ustedes se sentirá identificado con esta historia que voy a contar o no, quizá les sorprenda mucho. Pero bueno, creo que puede aportar no a mi ego, ya que no hay nada muy interesante que contar, pero sí para entender de dónde viene a veces las ganas de dibujar o la motivación por dibujar. Pero antes que nada, como siempre te voy a pedir que te suscribas, que pongas me gusta a este video, a este podcast, y que actives todas las notificaciones en el caso de que te suscribas, así recibís próximos videos y tutoriales. Muchas gracias. Los primeros recuerdos que tengo del dibujo son de mi infancia temprana, serán a los 3 años más o menos, 3 años y medio. Recuerdo haber dibujado las paredes de la casa de madera en donde crecí. Recuerdo haber dibujado un triángulo, un cuadrado y un círculo con patas en una pared, provocándole el disgusto a mi madre. El segundo recuerdo que tengo es un cuaderno común, un cuaderno Gloria, que se consiguen aquí en Argentina, medio desvencijado, medio roto, y que tenía adentro dibujos hechos por personas que venían a mi casa. Se ve que yo le pedía a la gente, cuando llegaba, que dibuje algo en el cuaderno. Y tengo presente alguna reunión social o fiesta en mi casa, una comida quizás, en donde estaba viendo cómo dibujaba a alguien al que le pedí que dibujara en ese cuaderno. Desde siempre me llamó la atención ver a la gente dibujar, y el cuaderno se iba acumulando con dibujos. Claramente ese cuaderno se perdió en el tiempo, pero sí luego recuerdo a mi padre también dibujando un camión, y también dibujando a mi madre sentada, con mucho detalle. Quizá no era un gran dibujo, pero yo lo veía como un dibujo perfecto, porque había mucha información, y creo que detalles como eso me empezaron a marcar lo mágico que era el dibujo, la posibilidad de, con las propias manos, poder dibujar algo que estaba frente a uno. También recuerdo las visitas a la casa de mi abuela paterna, en donde después del almuerzo, y más cerca de la hora de la merienda, a esa misma edad, me daban una bolsa con lápices y crayones, y con hojas de formulario continuo, que son esas que tienen agujeritos y que se usaban en las impresoras de matriz de punto. Dibujaba sobre el mantel con mucha dificultad, ya que sobre el mantel, dibujando con papel, no sé si les pasó alguna vez, pero el lápiz patina y sufría un poco, pero bueno, igual me encantaba dibujar. El siguiente recuerdo que tengo será a los 4 o 5 años, en donde había un concurso de dibujo en la escuela en donde yo cursaba el preescolar, y estar dibujando cerca de las escalinatas de la iglesia mientras otros chicos hacían lo mismo, dibujando para participar de ese concurso, que no recuerdo muy bien el premio, y recuerdo esa vez haber tratado de dibujar el parque de la escuela con sus juegos. Había cierta sensación de vértigo en participar, y creo que eso es algo que me dejó como una marca y un entusiasmo también. Entre los 6 y los 9 años el dibujo fue otro de los juegos que tenía como cualquier niño, además de jugar a la pelota o salir a jugar en la terraza o en el fondo de mi casa. Era una actividad más como cualquier otro niño. Lo compartía así con mi hermano, que también dibuja. A esa edad tenía muchas dificultades para copiar lo que veía, como cualquier niño. Entonces sentía que dibujaba mal, trataba de dibujar personajes que veía en la tele, como por ejemplo las tortugas ninja, y no me salían. Entonces decía, bueno, los voy a dibujar a mi modo. También a esa edad empecé a fascinarme por hacer las carátulas o las primeras hojas, portadas de los cuadernos de la escuela, y también ya cuando entré a tener una carpeta con ganchos o con anillos, empecé a fascinarme por hacer las carátulas de cada una de las materias, siempre dibujadas. Ya a los 9 o 10 años me destacaba como una persona que sabía dibujar de alguna manera un poco mejor. Pero no era el mejor de la clase, de hecho había chicos que siempre dibujaban mejor que yo, porque habían podido tomar clases de dibujo, algo que no se me permitía desde el punto de vista económico. Y estaba completamente fascinado por cualquier cosa que fuera animada. Todos los dibujos animados que pudieran pasar por mis ojos los veía. Y fue allí donde, en un capítulo de una serie llamada Doug, de Jim Jenkins, una serie que dieron por Nickelodeon, allá a mediados de los 90,
había un capítulo en el que este personaje, junto con su amigo Tito, empezaban a hacer historietas a 4 manos, es decir, historietas dibujadas entre dos. Esto me fascinó completamente, así que decidí junto con mi hermano empezar a hacer historietas a 4 manos, es decir, dibujadas de a 2 personas, pensando, decidiendo, tomando opciones, creando personajes e historias. Fue como una especie de semillero para contar historias, una forma colaborativa de trabajar muy interesante que se me presentó a esa primera y temprana edad. A las 10 o 11 años, con mi familia nos mudamos y fuimos a vivir a un pueblo costero, cerca del mar, en donde tuve que readaptarme a una nueva escuela, nuevos momentos, nueva forma de vida, y también ahí participé en algún concurso de la escuela en donde gané un trofeo de dibujo. Y aunque parece algo muy pequeño, en ese momento para mí fue una cosa muy grande. Era un momento de muchos cambios, de muchas afectaciones emocionales por el entorno y la situación que estaba viviendo. Pero ese trofeo lo guardé durante mucho tiempo porque como no era un niño que practicaba deportes, no tenía trofeos de otro tipo, solo tenía ese pequeño trofeo de plástico pintado que me habían dado en ese concurso. Luego con mi familia volvimos a Buenos Aires, volvimos a la provincia de Buenos Aires, de donde yo soy, y me empecé a obsesionar con las historietas de Quino, con las historietas de Roberto Fontana Rosa y las historietas de Caloi. Las recortaba de una revista dominical que salía con el diario Clarín, el diario más conocido de la Argentina, y los pegaba y armaba como unos libritos o cuadernitos de todas las páginas que iban saliendo domingo a domingo. Estaba obsesionado y en ese momento me di cuenta, a los 11 años, de que quería ser dibujante, de que eso era lo que quería hacer en mi vida. En ese momento también me empecé a dedicar a hacer mis historietas en solitario, ya no con mi hermano sino solo, pero utilizando algunos de los personajes que habíamos creado para esas historias. Eran historias de fantasía y de acción, ya que a mí me gustaban mucho las series de anime y también me gustaban mucho los cómics, como X-Men o similar. Y en ese momento también empecé a obsesionar, como todo niño de esa edad, con la anatomía, los músculos y ese tipo de cosas en el dibujo. Sobre todo las caras, me costaban mucho las caras y las narices. Entonces tenía cuadernos enteros llenos de dibujos de narices. Era rarísimo. A esa edad, un día mi madre viendo mis dibujos me dijo: te voy a enseñar a sombrear. Y me explicó cómo hacer sombras con un lápiz. En ese momento me voló la cabeza. No podía creer que podía generar volumen con un lápiz. Y empecé a meterle sombra a todo de una manera muy desprolija, pero muy divertida. En la secundaria seguí con mi obsesión por el dibujo y también por los cómics. Compraba y coleccionaba de la manera que podía. Aunque no tenía mucho dinero, me ahorraba a veces el dinero del pasaje o de mi almuerzo y con eso compraba cómics. Como no era muy bueno para sociabilizar con mis compañeros, hacía historietas en donde mis compañeros eran personajes de aventuras y comedias, donde a veces no terminaban muy bien. Pero bueno, era mi manera de llevarme con ellos, ya que a veces recibía bullying y no sabía cómo defenderme, era muy introvertido. En esa época también tenía un amigo que se llamaba Federico, que era un gran coleccionista de cómics, mangás y revistas de videojuegos, y que me presentó también un universo gráfico enorme. Además, Fede dibujaba y era un gran crítico de mi dibujo. Si bien a mí me molestaba cómo me criticaba, a veces era muy fuerte, me enriqueció un montón el dibujo y me ayudó a aceptar la crítica externa, algo que me sirvió para mejorar mi técnica de dibujo. Al terminar la secundaria empecé a estudiar artes visuales, pero siempre dejaba por alguna razón u otra, ya fuera porque no tenía dinero o porque no tenía ganas. La verdad es que no estaba muy interesado en ello, ya que dentro del ámbito de las artes visuales, sobre todo en esa época, hace 25 años, el dibujo, la ilustración, la animación y los cómics siempre se vieron como un arte menor, y yo sentía que no pertenecía a ese ámbito gráfico del arte. Durante ese tiempo me costó mucho conseguir trabajos, trabajaba en trabajos normales de atención al cliente, pero no duraba mucho, ya sea porque no tenía la voluntad para hacerlo, o porque no me sentía cómodo trabajando para otros, pero no duraba mucho. Durante ese periodo también empecé a relacionarme con otros dibujantes en redes sociales como DeviantArt, lo cual en esa época era una red social muy distinta, muy diferente a la que soy, y empecé a reunirme con otros dibujantes y conocer
personas que también se dedicaban a ello, a la ilustración, a trabajar como profesionales. También comencé a conocer el circuito de fanzines y cómics under de Buenos Aires, lo cual también me generó muchos vínculos y amigos dentro del ámbito. Allí por el 2004 más o menos, fui a un taller de historieta en una zona donde yo vivía y me hice algunos amigos. También aprendí allí a dibujar de manera más metódica, estructurando el cuerpo humano o estructurando en formas geométricas las cosas. Si bien yo sabía eso, fue una manera de ordenar un poco mi dibujo y también fue muy útil para mejorar mi técnica, lo cual estuvo buenísimo. Fueron solo unos meses, pero me enriquecieron un montón. Entre otras de las cosas que hice durante esa época fue también dibujar caricaturas en la plaza, lo cual fue una experiencia muy graciosa y divertida, aunque no hacía caricaturas, sino más bien retratos cartoon, lo cual me gustó porque trabajaba dibujando. Luego conseguí algunos trabajos raros, como por ejemplo trabajando para diseñar algunos diseños en una fábrica de carruseles. Fue un trabajo muy mal pago, muy gracioso, muy interesante y que en algún momento voy a hacer un video sobre ello porque me parece que vale la pena. Durante todo ese periodo acumulé mucha ira y frustración y eso terminó en tener piedras en la vesícula, ya sea por la mala alimentación o por, como dicen los chinos, porque es la glándula donde se acumula la ira. Pero bueno, me extirparon la vesícula y luego de eso todo cambió. A la semana de la intervención me salió un pequeño trabajo diseñando unos personajes y un concept art para un videojuego. Con ese dinero me compré un tablero y una lámpara de dibujo. En ese momento empezaron a aparecer nuevos trabajos. Trabajé diseñando bordados y estampados para una empresa. Trabajaba a la distancia, así que era muy cómodo para mí. Era un trabajo muy duro, con una gran cantidad de dibujos por día, pero estaba bastante bien pago para mis necesidades. También en esa época empecé a trabajar para una agencia que hacía ilustraciones para libros del exterior. El trabajo era tercerizado y no estaba tan bien pago, pero me obligó a aprender a dibujar un montón de cosas que no había hecho hasta el momento, como por ejemplo libros de ciencias naturales, esos tipos de juegos onda buscando a Wall-E y algunas historietas con el dibujo de otras personas, es decir, emulando el dibujo de otro artista. Esto también me sirvió como una gimnasia increíble para entender cómo se trabaja o cómo se organiza el trabajo en libros ilustrados. Y fue en esa época más o menos que a través de mi amigo Fede, que también estaba estudiando dibujo e ilustración, conocí un espacio llamado el Sótano Blanco, lo cual era una escuela de dibujo e ilustración que se encontraba en la capital federal, en Buenos Aires. Ese día fui a probar una clase de Marcelo Sosa, un gran ilustrador que lamentablemente hace poco tiempo falleció. Y mientras tomaba la clase, me gustó la clase, pero conocí a un ilustrador infantil llamado José Sanabria, que en ese momento me llamó la atención su trabajo, había trabajos expuestos allí, y le dije que quería estudiar con él, a lo cual él me puso algunas condiciones muy interesantes y era de que me iba a exigir, lo cual a mí me interesaba. Vio mis trabajos y me dijo algo que hasta el día de hoy siempre recuerdo, y es: vos tenés conocimientos, lo que tenés es que están desordenados, así que vamos a ordenarlos. José me enseñó el oficio de la ilustración y también me enseñó a contar y a interpretar textos de una manera más ordenada y prolija. También me hizo muy consciente de la composición y por sobre todas las cosas me hizo confiar en mi visión creativa. En esa escuela también me volví asistente de compañeras que daban clases allí y luego también me convertí en docente específicamente de la carrera de dibujo aplicada a la ilustración infantil y juvenil. En 3 o 4 años pasé de no tener trabajo como ilustrador a empezar a trabajar para las editoriales más conocidas de la Argentina y también a convertirme en un autor, con mi primer libro, Mundo Babosa. Apenas unos años después abrí mi propio taller, El Gato Verde, que ahora funciona de manera online y que, como saben, pueden sumarse cuando quieran. Abajo del video está toda la info para que me escriban si están interesados. Esta es un poco una pequeña historia resumida de cómo pasé de ser un niño que estaba completamente obsesionado por el dibujo a trabajar como ilustrador. De ninguna manera soy un dibujante o autor famoso,
Quizás en algún momento de mi vida se me cruzó por la cabeza eso, pero la verdad que ya habiendo pasado casi 15 años desde que empecé a ilustrar, un poco más, me di cuenta de que lo más bello de esta profesión, por lo menos en mi búsqueda, es poder dedicarme a lo que amo. Algunas cosas que sí me parecen importantes y que aprendí en este pequeño viaje son pocas, pero creo que les pueden servir. La primera es que siempre seguía mi corazón, a lo que yo creía y sentía que era, pese a las dificultades exteriores o las inclemencias de la vida. Lo segundo es que acepté críticas, siempre y cuando fueran de manera constructiva o me aportaran algo a mi dibujo o a mi creación. La tercera es que siempre me animé a mostrar mi trabajo. Podría haber dibujado solo para mí, pero yo sentía desde siempre una necesidad de mostrar lo que hacía para maravillar, sorprender u horrorizar a los otros. Otra cosa que me parece que está bueno es siempre tener la curiosidad de aprender y de animarse a hacer cosas aunque uno no sepa con perfección cómo hacerlo. Por lo menos en el ámbito del arte no tiene ninguna consecuencia destructiva. Es solo una aventura gráfica más. Y como dije antes, que para mí es súper importante, es hacer algo que uno ame. Hacer algo que uno realmente sienta que está con uno mismo cuando está haciendo eso, que no lo está haciendo solamente para agradar, sino que es algo que te sale a vos. Después si le gusta a los otros mejor, pero por lo menos lo principal, como digo siempre, es que vos sos la persona que está más tiempo con tus dibujos, con tus creaciones, con tus historias, y lo estás haciendo para vos. Dicho esto, espero que les haya servido estas pequeñas reflexiones, que por lo menos me parece pueden alentar a la gente a dibujar. Y nada, nos vemos la próxima en otro episodio. Hasta la próxima.